Desde Beltrán Pardo Abogados y Asociados, en nuestro ciclo de capacitaciones 2022 vamos a hablar hoy de hechos cumplidos. Vamos a hablar de los hechos cumplidos. El hecho cumplido, por definición, es la ejecución de prestaciones sin el soporte contractual ni presupuestal de actividades en favor de las entidades estatales. No obstante lo anterior, esas situaciones irregulares ocurren muchas veces en presencia incluso de mismos contratos. Por esa razón es importante establecer como regla general que el hecho cumplido obedece a aquellas situaciones en que no es posible contar con un soporte contractual ni presupuestal para la realización de dichas actividades y por esa razón generan esa irregularidad contractual o administrativa. Entonces, ¿cuándo podemos pagar un hecho cumplido en tratándose de estas situaciones de enriquecimiento sin causa en favor de la administración? La jurisprudencia ha diferenciado dos grandes momentos: cuando existe contrato y cuando no existe contrato. La sentencia de unificación del 2012 del Dr. Santofimio señaló que durante la comisión de un hecho cumplido no es posible pagar de ninguna manera la irregularidad administrativa salvo en tres casos excepcionales. La primera, cuando se constriñó al particular para ejecutar las actividades. Imagínense aquellos casos cuando le dicen a una persona que trabaje, ejecute actividades o que no le sale el contrato o comienzan con todo tipo de constreñimiento. En segundo lugar, cuando está amenazada el derecho a la salud en conexidad con la vida y en consecuencia la vida está primero que todo. Por esa razón la sentencia permite pagar los hechos cumplidos a través de este mecanismo que establece la sentencia en este tipo de casos en procura de defender el derecho más sagrado. En tercer lugar, las urgencias manifiestas mal declaradas en desarrollo de las cuales se debieron suscribir algunos contratos y se suscribieron eventualmente algunas condiciones relacionadas justamente con ocasión de la urgencia. Entonces la sentencia permite que esos contratos puedan ser pagados a pesar de que no hayan sido perfeccionados en la medida en que se celebraron bajo una irregularidad administrativa, teniendo en cuenta que la urgencia manifiesta es la única excepción del estatuto en que yo puedo celebrar el contrato de manera verbal y no escrita. Entonces, en estos tres casos, cuando no existe contrato, la jurisprudencia ha dado la facultad de pagar los hechos cumplidos. Pero ¿qué ocurre si sí hay un contrato, solo que éste ejecutó actividades que no estaban previstas en él? En esos casos, la jurisprudencia de la doctora Olga Mérida Valle del 2015 señaló la posibilidad de poder pagar estos hechos cumplidos cuando estas actividades ejecutadas por fuera del contrato se hacían en conexidad con el objeto del mismo, que eran necesarias de medio a fin con el objeto del contrato, y en estas condiciones se podrían pagar estos hechos cumplidos. Entonces, en estas hipótesis que hemos señalado aquí, se podría pagar el hecho cumplido. Ahora, ¿qué ocurre con relación al método de pago? Pues evidentemente la jurisprudencia constitucional también, cuando estudió la exequibilidad del artículo 60 de la ley 80 que fue demandado respecto de la posibilidad de que a través de la liquidación se pudieran incluir otras actividades, la Corte definió que efectivamente en la liquidación del contrato no se podían reconocer ningún tipo de actividad o prestación
con ocasión de la liquidación del contrato que reconociera actividades extracontractuales. Entonces, bajo esa óptica, la liquidación no es el escenario para reconocer y pagar el hecho cumplido, mucho menos lo será una adición de contrato. Hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que ha condenado penalmente justamente por celebrar adiciones encubriendo hechos cumplidos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de pago? Pues la doctrina del Ministerio de Hacienda ha señalado que el medio de pago acorde y razonable a estas circunstancias, siempre que esté dentro de estas hipótesis jurisprudenciales con contrato y sin contrato, será a través del mecanismo de la conciliación administrativa. Algunas entidades también lo hacen a través de la transacción, lo que digamos no es tan claro de acuerdo a lo señalado por el Ministerio de Hacienda, pero no obstante lo anterior, sí se puede establecer que en efecto podemos identificar que existe el mecanismo de la conciliación administrativa ante Procuraduría para hacer el reconocimiento y pago de estos emolumentos. Lo que no es razonable es que las entidades no reconozcan y paguen por miedos ilógicos e irrazonables este tipo de actividades cuando la jurisprudencia ha autorizado el pago en estas exclusivas circunstancias. Ahora, ¿qué ocurre con los contratos que, por ejemplo, no se registraron presupuestalmente y se ejecutaron algunas de sus prestaciones? Pues claramente no estamos en presencia de un hecho cumplido, porque allí sí hay contrato, allí sí hay soporte presupuestal, que es el CDP. Lo único es que no se cumplió el perfeccionamiento del compromiso, que es una tarea exclusiva de la entidad estatal que como operación administrativa tiene que cumplir y que el contratista no tiene por qué sufrir las consecuencias de una negligencia interna. Entonces, lo que tiene que hacer la entidad es proceder a hacer el registro presupuestal a la mayor brevedad posible, y evidentemente se pueden reconocer todas las actividades del contrato, porque no es un problema de retroactividad del registro presupuestal ni de ultraactividad, es un tema de integralidad, es decir, el registro presupuestal abarca todo el contrato independientemente de su fecha de inicio de ejecución. Así que no paralicemos los contratos por estas concepciones que algunas áreas financieras tienen de que eso es un hecho cumplido y no registran el contrato, o lo registran y solo autorizan pagos a partir de la fecha del registro, porque el registro presupuestal es un requisito de perfeccionamiento del compromiso presupuestal, más no del contrato estatal. El contrato estatal produce efectos jurídicos desde que las partes lleguen a un acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, y este se le haya escrito hoy en día a través del SECOP 2 con un clic. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con eso, porque aquí no estamos en presencia de un hecho cumplido, sino que aquí sí se debe pagar las prestaciones, porque el contratista no tiene por qué mermar su patrimonio producto de una negligencia administrativa. Estos y otros tips, por favor, síganlos revisando en la jurisprudencia del Consejo de Estado, en la página web de Beltrán Pardo Abogados y en otro material de interés que seguiremos publicando. Así que ya saben, hechos cumplidos hay que evitarlos, pero si ocurren, existen algunos casos excepcionales en los que es posible pagar sin violar las normas legales y contractuales. Hasta una próxima. Chao, chao. Te invitamos a conocer nuestro boletín 29 sobre supervisión contractual, y te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, porque Beltrán Pardo, Abogados y Asociados, hace las cosas bien.